quiero que vayan al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, tratando de ser justificada a través de la ley, de lo que habían aprendido durante 4000 años, practicando y exigiéndose entre ellos mismos, y así debería haber sido. Pero el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia cristiana que está en Roma. Estos son creyentes, y les dice: el justo juicio de Dios no va a venir solo por las obras de la ley, sino que deben conocer algo. Recuerden que el apóstol Pablo está lleno del Espíritu Santo, y dice que el justo juicio de Dios está no en lo que usted cumple su ley o la ley de Dios, sino que más allá de la ley está la lectura del corazón. Hebreos capítulo 10 enseña de que Dios colocó las leyes de su corazón dentro del corazón de cada uno, en la mente de cada uno. Antes de conocer de Dios, antes de que alguien nos hablara por primera vez de la palabra de Dios, estaba ¿qué cosa? Lo bueno y lo malo estaba acá en el corazón. Nosotros manejábamos esa información. Como jurábamos y no se abría la tierra, podíamos prometer, jurar en vano, y no nos caía un rayo, como decíamos en los juramentos. O que se muera un familiar y ese familiar no se moría. Entonces estábamos tan acostumbrados a jugar con el nombre del Señor que la conciencia del hombre se cauteriza. Entonces el borracho pues ya ni piensa que es malo emborracharse. Y estoy hablando de los borrachos que nunca han escuchado el evangelio. Y ya no es malo emborracharse porque es normal, la gente lo hace. Voy a poner varios ejemplos de personas que nunca, se supone nunca han escuchado el evangelio. El borracho, el mal esposo, la mala esposa, el mal hijo, el mal vecino. Cualquier acción que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, aún hasta con la adoración hacia el sol, como lo hacían, hacia deidades, hacia santos o vírgenes, todo esto porque no conocíamos el evangelio. Había algo que nos cuestionaba en el corazón de todos los hombres, y la Biblia registra en Romanos capítulo 2 que hacía parte de la conciencia, según Hebreos capítulo 10 verso 16, de los mandamientos puestos de parte de Dios en el corazón de los hombres. O sea, había algo que le decía: a Dios no le gusta, pero no había una ley, no había algo que nos permitiera decir: sí, está escrito, hay una ley de Dios que dice esto. Entonces solo tocaba hacer caso omiso. Los padres inconversos le enseñaban a sus hijos a no acostarse, de pronto no tener sexo, no entregar su cuerpo, pero no había algo de que aferrarse. Y nos acostumbramos a entregar nuestro cuerpo. Es tanto que luego unirnos en unión libre pues ya no es tan malo, y pensamos que era normal. El dañar nuestro interior con alucinógenos, con licor y con cuanto podamos meter a nuestro organismo, pero no es malo, porque había algo dentro de nosotros que decía: ese es tu cuerpo, esa es tu mente, tú eres el que tiene la autoridad sobre sí mismo. Pero cuando conocimos la palabra, Romanos capítulo 2, por favor, versículo 15 y versículo 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, su corazón, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice? Los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
Entonces vemos en la palabra de Dios de que no somos eximidos de juicio conociendo el Evangelio o sin conocer el Evangelio. Pablo está recordando lo siguiente acá, dice: los que no conocen el Evangelio, nunca han escuchado la Biblia, nunca. ¿Estos qué? Igual serán juzgados. Cuando sean juzgados, Dios les juzgará y les dirá: mira, desde que eras un bebé, yo coloqué mi ley en tu mente. De acuerdo a eso, y como no conociste mi obra, cuando dice su obra es la obra a través de su Hijo en la cruz del Calvario, como no la conociste, entonces yo te juzgaré de acuerdo a lo que yo puse en tu corazón y no ejerciste o ejerciste. Y ahí lo tomaré por justicia o no justicia. Ese es el resumen de Romanos capítulo 2. Pero los que conocieron el Evangelio es Cristo materializado. Los que conocieron el Evangelio, esos serán juzgados de acuerdo a si creyeron en ese Evangelio. En pocas palabras, en Cristo. Y no quiere decir si asistieron a una iglesia, si cantaron, si fueron fieles, si apoyaron, si estuvieron sosteniendo una obra. No tiene nada que ver con eso. Va a ir directamente el justo juicio de Dios. ¿Es a dónde? Al corazón del hombre. Veo que me están entendiendo. Y aquí empezamos. Romanos capítulo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Romanos capítulo 2 versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero le está diciendo a los judíos, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, recuerda que era una práctica, un mandato que Dios impuso al pueblo de Israel para separarlos, para hacer diferencia con los demás pueblos. A los 8 días de nacido, los varones tienen que ser ¿qué? Circuncidados. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, rebelde, desobediente, tu circuncisión es vana. Viene a ser ¿qué? Incircuncisión, o sea, tienes una circuncisión material en acción en tu cuerpo, pero delante de Dios no cuenta. Versículo 26. Sí, pues el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles. Pero guardan la ley. Usted dirá, ¿la ley de Israel, la ley de Moisés? ¿Acaso no es la ley que Dios ha impuesto en los corazones la obediencia a Él? Entonces a ellos no les será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y dice, verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley escrita por parte de Moisés, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente y cumple de acuerdo a los mandatos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Hasta el día de hoy, 2018, todavía esto genera espina, incomodidad. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿En dónde? En su mente. Y la circuncisión es la del corazón. Está explicando todo el libro de Romanos, diciendo porque Dios va a ir y la raíz de todo esto es el corazón de los hombres. Así que el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado en su corazón. Y si alguien dice, pues la palabra dice que la salvación es de parte de los judíos, y para los judíos, pues déjeme darle una buena noticia para usted y para los que no van a ver en videos. Y es que las personas que creen en Jesucristo y han hecho de Jesucristo su Señor, su Salvador y su esperanza, ellos entran en ese pacto y en ese remanente que Dios tiene para con
los judíos. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón y en espíritu, no en letra. Y pongan cuidado a esto, ahí es la clave de esto. La alabanza del cual no viene de los hombres, ¿entienden esa parte? Sino de Dios. La alabanza, el reconocimiento que viene de parte de Dios. Me explico. Delante de Dios usted puede decir: yo soy circuncidado en el corazón. De hecho, lo tiene que creer. Pero los pastores tenemos un límite y no conocemos el corazón de los hombres. Nos basta con la buena voluntad y con solo verles aquí. Pero Dios sabe realmente quién es quién le sigue. De las pocas demandas que existen en la palabra de parte de Dios para con los hombres está esta: que estemos recordando lo que conocemos como la Santa Cena, que Él viene. Entonces celebramos, y las iglesias pues tienen algunas costumbres. Nuestra iglesia lo hace en un día como hoy, el primer día del mes, la reunión que nos toca. Algunas iglesias lo hacen al contrario, y el último día de reunión del mes. Pero hay congregaciones que lo hacen cada semana, y hay otras congregaciones que lo hacen todos los días de reunión. Solo la palabra nos pide que lo recordemos. Ya usted decide, dependiendo del pastor, cada cuánto lo quiere recordar. Pero lo pueden hacer inclusive en casa, en familia, recordando que Cristo viene. Amén. Lo que conocemos como Santa Cena. La otra es que todos los que crean en el Señor sean ¿qué? Bautizados. Todo el que crea sea bautizado. No bautizamos los niños porque se supone que los niños no pueden decidir si creen o no creen, y los padres dicen que creen. Pero resulta que el niño al crecer toma la determinación de no creer. Inclusive puede darse el lujo de decir que es satánico, pero fue bautizado de niño. Dice la Escritura que más bien todo el que crea sea bautizado, y que crea en Jesucristo, entonces será bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no hay un límite de edad. Las personas pueden ser bautizadas a una edad consciente, a los 10, a los 15, a los 30, a los 50, a los 70, a los 100 años, pero que tenga una conciencia. Lo que no compete al pastor, y hasta ahí llega nuestro límite, es saber si ese que se bautizó será salvo. Déjeme decirle lo siguiente: porque usted puede cumplir con la práctica y decir públicamente de que usted ha sido bautizado y cree en Jesucristo. Pero una vez Dios empieza a mirar el corazón, no se puede cumplir entonces el versículo 29, la última parte que dice: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? Por lo general asociamos alabanza de parte de Dios para con los hombres, pero en este caso Pablo está diciendo: Dios mira el corazón de todos los hombres, y de acuerdo a cuando mira el corazón de los hombres, Él es quien da alabanza en retribución a la calidad de corazón de cada uno. En pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, está diciendo es que de parte de Dios viene la evaluación. Y aunque el hombre y la mujer digan: me bauticé, diezmé, ofrendé, pacté, hice vigilia, hice ayuno y me congregué 50 años, si mientras Dios no sea el que da el reconocimiento, es muy probable que esa persona solo haya practicado la ley, igual que los judíos hace 2000 años, y que en este año 2018, igual hace 2000 años, igual a los judíos, escuchando al apóstol Pablo, todavía están confundidos diciendo: pero entonces ¿qué basta? ¿Qué tengo que hacer? Mientras no se circuncide el corazón, mientras no se cambien las costumbres, mientras no demostremos con nuestra carne que realmente Él es nuestro Señor y vale la pena seguirle. Y déjeme decirle que seguirle es difícil, cuesta trabajo. ¿Cómo se va a dar cuenta usted si realmente es? Mire, si el evangelio, el caminar y las amistades no le cuestan manejarlo, déjeme decirle que es muy probable
que usted no reciba alabanza de parte de Dios? En pocas palabras, que Dios no sienta orgullo de usted, porque tal vez tiene un evangelio muy endeble. Les voy a poner esto como ejemplo. Si quiere agradar a Dios, esto va a pasar, esto es prioritario. Sus amistades no van a aguantar a su lado, a no ser que tengan la misma fe. Usted no tiene que hacer a ninguno a un lado. ¿Por qué? Porque si usted empieza a hacer, la Biblia dice, Dios los saca de las tinieblas y los llama, ¿qué? A hacer luz. Y luego los convierte en sal. Pone estos ejemplos. A usted le llama luz para que alumbre en medio de ¿qué? De las tinieblas. Y le llama sal para que sazone lo simple. Y lo simple le llama lo que no tiene sabor al mundo. Y si usted es sal, lo simple le fastidia. Los del mundo fastidian, déjeme decirle, le fastidian. Los del mundo no quieren estar con usted, porque cuando quieren contar humor, cuando quieren contar un chiste, un cuento feo, fastidia el solo verle a usted. Pero si lo pueden contar delante de usted, es porque algo de usted no les genera a ellos incomodidad. Así que si usted les pregunta, es muy probable que se dé contra un muro, porque ellos le pueden responder: sí, amigo, usted no es sal. Y si usted no es sal, es muy probable que entonces cumpla con lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 29, y es que Dios no dé alabanza o crédito por nuestras vidas. Qué triste, ¿cierto? Es increíble. Estaba leyendo yo esto y me llama la atención esto. Siempre va a exigir lo mismo. El mensaje nos invita a una renovación mental. ¿Sabe qué tienen los inconversos? Creen que agradan a Dios. Ellos creen que están de la mano con Dios. El inconverso puede mentir. El inconverso puede ser idólatra. El inconverso puede engañar, puede adulterar y puede fornicar. Voy a decir lo siguiente. Lo siguiente que voy a decir es que lo tengo muy grabado en mi corazón y lo voy a dejar bien completo. La siguiente explicación. Siempre he dicho y he creído esto: nosotros no nos condenamos por mentir, por fornicar o adulterar. Nosotros nos condenamos por no creer, porque el que no cree fornica, miente, adultera, engaña, roba. El problema del mundo es que creen que según la ley es, si ellos mienten, me voy a condenar. Pero cuando estén delante de Dios, no será juzgado por adúltero, será juzgado por incrédulo. Y por haber sido incrédulo, mentía. Y por haber sido incrédulo, hacía lo que quería con su carne. Robaba al Estado, robaba a la gente, engañaba y hacía muchas cosas de las cuales nosotros obviamente ya no somos partícipes. Pero recuerda que estaremos delante de Dios es por no creer. Entonces el creer está aquí, en el corazón del hombre, en los sentidos, en los pensamientos. Pero las acciones nuestras son las que se ven, se notan. Y el problema es que Satanás ha llevado a tal punto en colocar como prioridad delante de Dios en nosotros la acción, cuando en realidad olvidamos que Dios lo que va a juzgar en nosotros es ¿qué? El corazón. Quiero que vaya con su Biblia a Colosenses capítulo 2. Versículo 6 en adelante. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire, en Jesús, de la manera que usted le recibió,
el mundo le va a demandar. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué tramposo es el mundo? A mí me fastidian los del mundo. Porque los que tienen y los que practican la religión popular dicen ser hijos de Dios, pero pueden contar los chistes negros que quieran, pueden robar y pueden matar. Eso es religiosidad. No les ha enseñado su párroco que si realmente son hijos de Dios, caminen tal cual como Jesús. Ah, no, esa parte no la dejan a los cristianos, y ellos son los primeros que nos señalan y nos dicen: a ver, pues, ¿usted no es cristiano? ¿Sí o no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay unos rudimentos que el mundo enseña, en los cuales usted puede caminar. Por lo general, esos rudimentos, algunos le llaman ley. El mundo enseña, cumple estos rudimentos y a Dios le agrada, pero esos rudimentos te separan, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. 11. En Él, o sea, en Jesús, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dejó de justificar nuestras acciones por una lectura en el corazón, para que fuéramos libres verdaderamente, diciendo: en Cristo. Ya no es la circuncisión a través de una ley, a través de una práctica, sino la circuncisión de lo que Dios ha hecho desde la primera vez que usted dijo: yo creo en Jesús. Miren, cuando usted tomó la decisión de decir yo creo, en ese momento usted fue circuncidado. Esa circuncisión no es reversible. Esto es irreversible. Usted fue circuncidado. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, quiere enseñarnos es: a esa circuncisión colóquele acción. Tal vez usted no conozca mucha palabra, tal vez tenga familia. Ahorita está de moda las prácticas judaizantes, y usted se esté debatiendo, o los que nos observan por televisión se estén debatiendo en: ¿cumplo ciertas leyes? ¿Participo de ciertas fiestas? Cuando se están olvidando de lo primordial en este caso, y es de la circuncisión real, la circuncisión del corazón. Segunda de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 10. Usted leyó que en Romanos capítulo 2 versículo 29 dice que Dios alaba un corazón que circuncidado, ¿cierto que sí? Esto hace que Dios diga: ¡wow! Mi hijo, mi hija. El resto, religiosidad. Miren, la ventaja, entre comillas, que tiene el religioso es que tiene un clérigo, un pastor, un profeta, un líder, un laico. Al religioso que le diga: cumple con normas, cumple con acciones, vas bien. Y usted nota que esa es la diferencia entre unos con otros, y esos no dan fruto.
Es imposible dar fruto. Esos son los que más reclaman que el Espíritu Santo venga y les toque. Los que dan fruto, escucha esto, los que dan fruto y los que son circuncidados en su corazón no le piden al Espíritu que los toque. Se preparan para que de su interior fluyan ríos de agua viva. Hay una gran diferencia ahí. ¿Me están entendiendo? Son circuncidados, viene el Espíritu Santo, no lo hace a media, religiosamente sí, pero la palabra enseña, según Juan capítulo 7, no lo enseña, nos enseña de que viene completamente y no por partes. El religioso se prepara para estar siempre cantando: ven, 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 Espíritu Santo. Mientras tanto, justifica su debilidad, su pecado y su idolatría, y que todavía no puede dejar ciertas cositas. El circuncidado de corazón inmediatamente entiende que tiene una ciudadanía diferente. Ahora ya no está pegado a las cosas terrenales y que tiene su ciudadanía puesta ¿en dónde? En el cielo. Que de acuerdo a la obra que haga en el reino de Dios va acumulando tesoros, dice la palabra, donde no se acumula la polilla, ¿cierto? Ya no sirve nuestro peso o el dólar, sino que allá se acumula, ¿qué cosa? Dice la Escritura: la piedad, la benevolencia, la acción, los frutos de cada uno, el amor que nos damos unos con otros, se va acumulando allá. Por eso hay gente muy rica espiritualmente, pero muy pobre materialmente. Pero hay gente muy rica materialmente y espiritualmente muy pobre. Porque todavía no se enfocan, como no han sido circuncidados en su cabeza, están enfocados en trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y no entienden lo que la palabra enseña cuando dicen: nada de esto va a heredar, todo será pasado por el fuego y todo perecerá. Mientras no entendamos la circuncisión real, estaremos pegados de leyes, justificaciones en cada uno. Entonces el laico, el maestro, el apóstol, el profeta, el sacerdote estará diciéndole: muy bien, van bien, sí, de verdad, muy bien, vas súper bien. Y es normal que caigas, es normal que caigas. Mientras caes, pero en el proceso. Porque el verdadero sacerdote de Dios le dice: caíste, sí, ve y arrepiéntete y no peques más. ¿Han escuchado usted alguna vez o han leído alguna vez que Jesús dijo: yo te entiendo, mujer, es que es normal que todos pequemos? No, arrepiéntete y no peques más. Aléjate del pecado. El que confiesa su pecado, dice la Escritura, y se aparta, adquiere misericordia. Mas el que no, es apartado por Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente, dice el apóstol Pablo, en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo, si estuviera hablando en esta época, estaría diciendo: mire, yo no voy a abrir una obra donde estaba otro pastor y me voy a meter ahí, no le va a tumbar la iglesia a nadie, ni le va a hacer cajón a nadie. Eso es lo que está diciendo. No necesito tumbar a nadie. Si estoy ungido y estoy con el Señor, crece donde sea. Verso 17. Mas el que se gloría, gloríese en ¿quién? Si usted es algo, gloríese en Dios, pero calle, para que reciba la alabanza de parte de Dios. ¿Cómo? Verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, otra vez, alaba. Así que si nos llama la atención el mensaje de hoy, le voy a resumir esto. Es mejor que usted circuncide su corazón, tome la decisión de cambiar, de seguir a Dios, pero que vaya y reflexione en su corazón y diga: Señor, ¿te agrado?
Porque tenemos alabanzas de los hombres. ¿Cómo predica de bien? ¿Cómo canta de bien? ¿Cómo sirve de bien? ¿O cómo ministra de bien? Pero ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Realmente a Dios le gusta lo que somos nosotros? Tenemos una cantidad de predicadores que lo único que yo veo es show. Les encantan que los presenten con el apostolado, el profeta a las naciones, el siervo de Jehová. La preocupación es: ¿y Dios qué piensa de nosotros? Realmente el que está acá es un tañedor, es un adorador. A Dios le gusta. Y Dios no puede ser burlado. Dios mira el corazón del ministro y sabe si realmente su corazón fue circuncidado o solo cumple con una ley y una liturgia. Y los demás son engañados. Y lo peor de todo es que van al mismo lugar de donde el que los engañó. Mientras no se circunciden el corazón, mientras no cambiemos. Y tal vez a usted no le guste a su familia, tal vez no le guste a papá, no le guste a mamá, y tal vez no le guste el novio o no le guste el esposo. Hoy escuché un testimonio. Ayer me dijeron lo siguiente: hay una niña de 18 años. Yo tuve la oportunidad de conocer a su novio, un buen novio y físicamente buen mozo. La niña le cortó. ¿Cuál es la explicación? Hay una única explicación: es que no, él no quiere nada con Dios y yo me freno. Y usted dirá: por eso. Mire, por eso es más que suficiente si alguien no quiere con Dios. Lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados a ser infieles con Dios, que ya vemos eso como una exageración. Estoy seguro que esa chica de 17 años, 18 años recibió alabanza de parte de Dios según la palabra. Esa es una verdadera ejemplo de circuncisión en su corazón. Déjeme preguntarle esta noche: ¿su corazón ha sido circuncidado o cumple con la ley? Yo, como hijo de pastor, viví estas dos cosas. En la iglesia porque me tocaba, tocando instrumentos porque había que hacerlo, porque me gustaba y era mi ambiente, estaban mis amiguitos y todo esto. Pero circuncidado en el corazón, no. Yo no estaba circuncidado en mi corazón, pero estaba en la iglesia cristiana, cumplía igual que muchos. Pero ¿cómo cambiaron las cosas cuando Dios ganó mi corazón? Y entonces empecé a arrepentirme y empecé a ver las cosas que hacía y no eran tan correctas. Que vale la pena guardarse el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque muy prontamente Dios no va a venir por ningún religioso, no va a venir por ninguna iglesia en especial. Él va a venir es por un pueblo, y es dentro de muy poco, queda muy poco tiempo, y estaremos delante de Él. Y nadie podrá decir: no, es que yo pertenezco al selecto grupo, yo soy de los pentecostales, yo soy trinitario, yo soy unitario. Dios a todos les va a hacer hacia un lado. Yo no formé ninguna de esas congregaciones. No hay una sola denominación en la tierra que Cristo haya fundado. Solo corazones circuncidados, lejos de leyes. Tenemos letreros denominacionales porque hay que hacerlo, el Estado nos lo pide. Tenemos que cumplir con las normas. Pero Dios nos va a demandar, a mí como pastor me va a demandar. Si fui un buen ministro, si fui un buen papá, si fui un buen esposo. El sacerdote Elí era sacerdote, cayó por no incomodar a sus hijos, y sus hijos adulteraban, fornicaban en el templo, tomaban concubinas, y le costó el sacerdocio. Cuando el profeta le dijo: has callado y entras en juicio delante de Dios. Porque tal vez Elí era aprobado por los hombres, Elí era aprobado por sus propios hijos, pero no era aprobado por Dios. Y es mejor ser aprobado por Dios que por la gente. Es mejor que Dios diga: yo siento orgullo de ti,
qué vergüenza sentiremos nosotros cuando estemos parados delante de Dios y que Dios se avergüence delante de millares de nosotros y diga: tuviste la oportunidad, te coloqué un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y no practicaste ninguno porque te daba vergüenza. ¿Acaso no leíste Mateo capítulo 10 que dice que yo me avergonzaré de aquellos que se avergonzaron de mí? Y no les reconoceré y les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero eso. Mi labor como pastor es decirle a la iglesia: eviten eso. Analicen su corazón, circunciden su corazón. Ya no rasguen más sus vestiduras como le dijo Joel a la iglesia de Israel, sino que rasguen su corazón, rasguen sus sentidos, arrepiéntanse, lloren, lamentense. Es el tiempo de mirar al cielo y decir: pronto viene el Dios, pronto viene juicio sobre la tierra, ya no más por agua, pero viene por fuego. El tiempo se está acabando. Estos son los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Yo les animo a circuncidar su corazón todos los días. Circunciden su corazón. Vale la pena. Es muy probable que se presente gente delante de Dios que nunca oraron por alguien y tal vez nadie fue sano, pero Dios les va a decir: bienvenidos. No porque manifestaste unción o poder en la tierra, sino porque conozco tu corazón y yo sé que tú fuiste circuncidado. A Él no le podemos engañar. Él sabe quién es quién, quiénes somos nosotros. Y espero que usted tenga la voluntad de circuncidar su corazón esta noche. Vamos a orar, por favor.